a todos y todas las que de alguna manera acompañan esto que es una visión, un intento de buscar, tal vez con el Éxodo y con Belgrano, una visión periférica de afuera para adentro, y habiendo tomado conocimiento de la labor extensa tan prolífica de Daniel, habiéndolo escuchado en algunas conferencias, en algunas ferias del libro, etc. Y mi primer acercamiento no fue con Belgrano, fue con su libro de Sarmiento. En algún momento que pasé por una librería en Buenos Aires y sentía que se atacaba tanto a esa figura que yo admiro tanto, que me acerqué a Daniel por él, y después vinieron Belgrano y su última novela, que estoy ahí a mitad de camino y que es apasionante, poder tomar contacto con él en su tranquilidad y su espacio y su lugar en el mundo, que es la ciudad de Colonia, una ciudad que es apasionante para los que la conocen, y él haber tenido la voluntad de estar acá, porque cuando escribe sobre Belgrano tiene una referencia tan clara, y sobre todo que venga de afuera para entender el gesto heroico de un pueblo como el nuestro, me genera esa posibilidad de entender que tenía que convocarlo. Y yo le agradezco tanto, he hecho un esfuerzo grande, cruzó el Río de la Plata, está acá en Jujuy, ha dejado de lado muchos compromisos que tiene para la presentación de esta última novela y otras cosas más, pero fundamentalmente esa visión tan clara. He tenido la oportunidad de cenar anoche con él y de aprender tantas cosas que no las tenía registradas, y dar aún más valor y sentirme más orgulloso de ser parte de este colectivo, de ser jujeño, de ser de esta ciudad que tanto abrazó y quiso Belgrano, y por eso nos dejó y nos legó y nos regaló tantas cosas. Así que, Daniel, quiero formar parte del colectivo que está sentado y escucharte con toda tu sapiencia, tu conocimiento sobre el tema que nos convoca. Muchas gracias, pido un gran aplauso para Daniel, que es el que hagamos aquí. Para mí, uno a veces recibe reconocimientos, y en este caso, sorpresivamente, recibí el de poder compartir con ustedes un momento tan especial. Para aquellos que conocemos a fondo la historia, es un momento muy importante, y tener la oportunidad de estar aquí junto a todos ustedes y vivir el nuevo aniversario del Éxodo, inauguración del Cabildo, digamos, se juntan un montón de cosas muy atractivas, y tengo la oportunidad de ser testigo de este momento, con una particularidad que acabo de enterarme, una curiosidad, que el que nos presentó al arquitecto y a mí fue Sarmiento, nada menos. Pero lo vamos a dejar a don Domingo Faustino y vamos a ocuparnos de don Manuel Joaquín del Corazón de Jesús, Belgrano. Yo lo que quería era contarles un poco la historia de Belgrano para que lleguemos al Éxodo y se entienda que para él fue muy natural lo que ocurrió. Por eso tenemos que, antes que nada, saber que Belgrano pertenecía a una familia de muchos hermanos, ellos eran muchos hermanos, 13, y Belgrano era uno de los del medio, inclusive entre los varones, pero el padre, don Domingo, le puso el ojo, era muy buen alumno, era muy aplicado, y entonces
terminó siendo el preferido del padre para dedicarse a lo que el padre sabía hacer, dedicarse al comercio. Y tanta fe le tenía que lo mandó a estudiar a España para ser comerciante, para primero aprender las herramientas del negocio y después para dedicarse específicamente tomando contactos y probablemente quedándose en España mientras el padre desde Buenos Aires, digamos, armaba esta especie de sucursal con su hijo Manuel. González era el segundo apellido y es muy curioso porque Belgrano era Belgrano González, pero además era Belgrano Peri por parte del padre, o sea, su abuela era Peri, y en los censos figura como Pérez, ni siquiera la familia, parece la familia Pérez en los censos, no la familia Peri o la familia Belgrano. Y cuando hicieron el censo en 1801, hicieron el censo en Buenos Aires, a él le pusieron Manuela, o sea que Manuela Pérez, en el censo de 1801 es el general Manuel Belgrano, ¿no? Unas cosas. Gran estudiante que se fue a estudiar a España como para dedicarse al comercio, y ahí vino lo curioso, cuando llegó a la costa española ya había decidido en el viaje que no quería dedicarse al comercio, que quería ser abogado, y le escribió a sus padres avisándoles de ese cambio, que se preguntaban para qué lo mandamos a España si quería ser abogado. Estudiaba acá, en Castelli, su primo, Juan José Castelli, estudió Derecho en el Alto Perú, igual que Mariano Moreno y tantos. Pero bueno, Belgrano ya estaba allá, entonces comenzó a rendir sus materias, pero acá viene lo curioso. Cuando estudiaba Derecho, se dio cuenta que no era lo que más le interesaba, no quería ser abogado. Él quería ser economista. Se reunían los estudiantes de Derecho a la madrugada, porque esto no existía el estudio de la economía como carrera. Entonces lo único que hacían era un grupo de estudiantes universitarios reunirse por las noches, como si fueran la Sociedad de los Poetas Muertos, a leer textos de economía. Y se volvió un fanático de la economía. Nosotros conocemos a Belgrano como abogado y sin embargo ejerció apenas en un caso que tenía que ver con su familia, porque tenía el título. Pero su pasión era la economía. Y volvió con 23 años, y si me permiten los más jóvenes, con 23 añitos, a convertirse en el mejor economista que había en el Río de la Plata. Y a partir de allí inició una carrera con un horizonte muy amplio por la cantidad de trabajo que podía generarse en nuestro territorio, pero a la vez un trabajo seguro. Era el secretario del consulado, era el cargo que él tenía, y era un cargo que le quedaba de por vida. Así que ya tenía toda resuelta su vida. Un buen ingreso, un cargo importante en el Río de la Plata, ser el economista más importante y de por vida. ¿Y qué pasó? Y que las urgencias de la patria le pidieron que hiciera otras cosas. Y no lo dudó nada. Inmediatamente se convirtió en un militar. Como ustedes saben, Belgrano, por las invasiones inglesas, pasó a ser un militar, pero, y este es un detalle que les pido que anoten, un militar, o mejor dicho, un hombre frío, de cabeza fría, no contador de cabeza fría del que está con los números, ¿no? Pero militar. Entonces ya era un caso bastante particular, que se contrató un profesor de tiro porque no sabía usar armas de fuego, nunca había usado un arma de fuego, y se puso a leer libros sobre táctica y estrategia militar para aprender a ser un hombre preparado para la responsabilidad que tenía. En la segunda invasión principalmente se destacó, y luego vino todo un proceso en el que derivó en la Revolución de Mayo. No nos vamos a detener, pero sí en apenas una cuestión muy chiquita. Belgrano fue el que impuso a la fuerza, a los miembros del Cabildo, que declararan
que llamaran al Cabildo Abierto. Había una especie de efervescencia el 21 de mayo, no el 22, no el 25, el 21 de mayo, y Belgrano entró al Cabildo. Belgrano entró al Cabildo a los gritos a presionar para que se hiciera el Cabildo Abierto al día siguiente. Y también Belgrano fue el que en una reunión a la noche, el 24 de mayo, había mucha indecisión en el grupo, en la casa de Nicolás Rodríguez Peña, y Belgrano, que estaba con su uniforme de patricios, se levantó de un sillón, estaba recostado completamente, esos días casi no dormían, se levantó, pegó un puñetazo en la mesa y dijo: vamos a armar esa junta de una vez por todas, si el virrey no se corre, lo voy a ir a correr yo mismo, ¿no? Con mucha autoridad. El economista Belgrano. Así que no quiero detenerme mucho en la revolución, pero sí que en la primera campaña que le dieron. Nosotros no teníamos militares profesionales. O los que teníamos eran muy pocos y no tan bien preparados. Pero Cornelio Saavedra, jefe de patricios, era comerciante. Castelli era abogado. Belgrano, como les dije, tampoco pertenecía. Entonces nosotros no teníamos grandes militares formados. Y ahí es donde estos hombres cargan con estas responsabilidades y lo envían a Manuel Belgrano al Paraguay y a su primo Castelli al norte, lo traen para el norte, pero Belgrano va al Paraguay. ¿Por qué es importante la campaña del Paraguay? Van a ver. Él necesitaba ir a convencer al gobierno de Asunción que se sumara a la revolución, o que por lo menos no se pusiera en contra de la revolución, de mínima que no estuviera en contra. Llegó a Misiones con un ejército de gente que estaba aprendiendo en el camino a usar armas, digamos, un ejército muy improvisado, y él cruzó, en la zona del sur de Misiones, cruzó a Paraguay. Hay una escaramuza que se llama Campichuelo, donde una fortificación del lado Paraguay fue vencida, y entonces por ahí pasó Belgrano, una zona de 800 metros de distancia del río Paraná. De haber que cruzar una parte correntosa del Paraná, pero ahí se metieron en tierra paraguaya y avanzaban, y no tenían resistencia. Y cuando pasaban por los pueblos estaban vacíos. Cuando llegó alrededor de 60-70 kilómetros de Asunción, se llama Paraguarí el lugar, ahí lo enfrentó Velasco, que era el general, el militar, con formación militar de Paraguay. Lo enfrentó Velasco y él se dio cuenta que tenía que retroceder porque estaban perdidos. Comenzó a retroceder, y acá viene la parte interesante. Llegó a un río que se llamaba Tacuarí y se quedó en febrero, nada menos, enero y febrero, en el río Tacuarí, esperando instrucciones de Buenos Aires. El río Tacuarí estaba acá. Belgrano estaba cubierto del avance de los paraguayos por el río Tacuarí. Del lado derecho había un bosque muy tupido, que era casi como una muralla, y del lado izquierdo un codo del río Tacuarí. Por lo tanto, se ubicó en una zona que estaba muy bien protegida, pero estuvo guardando mucho tiempo alguna respuesta del gobierno central de qué hacer, o por lo menos que le enviaran refuerzos. Tenía 400 hombres. Un día aparecieron los primeros realistas directamente con cañones enfrente en el río, y entonces se puso a atacar ese frente, o a defender ese frente. De repente, del lado de los barcos, del lado del codo, aparecieron unos botes con otros soldados, y tuvo que mandar a algunos a defender la zona del bote. Y aparecieron unos pocos por el bosque, con lo que lo atacaban por los tres frentes. Lograron que los 400 hombres de Belgrano se dispersaran, que ya no estuvieran juntos. Mandó a uno de sus oficiales, Machaín, lo mandó al bosque,
a Celestino Vidal, otro de sus oficiales, lo mandó a atacar a los botes, y de repente empezaron a aparecer miles de soldados del bosque. Es decir, habían hecho un puente muy, muy lejos en el río, habían cruzado, se habían metido por el bosque y con mucha paciencia llegaron hasta donde estaban las fuerzas escondidos en el bosque y aparecieron de golpe. Y entonces era como en ajedrez, podríamos decir que hace un jaque mate, y entonces vino un emisario de los españoles, de los realistas, perdón, de los paraguayos realistas, para decirle, dice el general Velasco que entreguen las armas y que se den por vencidos. Y Belgrano, delante de sus oficiales, le contestó, dígale a su general que las armas de la patria no se rinden en estas manos, que hasta el último hombre vamos a defender nuestra posición. Para sorpresa de sus oficiales, que no esperaban semejante reacción, estaban perdidos. Cuando se fue el emisario, Belgrano le dijo a los oficiales, muy bien, vamos a dividirnos en dos grupos y vamos a ir a atacar a los del bosque. Los oficiales lo miraron diciendo, somos 400, ellos son 3000, ¿cómo vamos a ir a atacarlos? Sí, vamos a ir a atacarlos, o vamos a morir sentados. Y fueron y los atacaron. 400 patriotas a 3000 paraguayos. Los paraguayos quedaron completamente sorprendidos porque lo que menos esperaban era que no se rindieran y menos que atacaran. Así que hubo un desbande y allí, en ese desbande de los paraguayos confundidos, Belgrano mandó un emisario a verlo a Velasco para ponerle las condiciones. Y le dijo, nosotros vinimos a pedirles que se sumen a la revolución o que no intercedan. Si no quieren conversar con nosotros, no quieren que nosotros sigamos, muy bien, firmamos un armisticio y listo. Y ahí terminó. Con esa actitud le salvó la vida a muchos de sus hombres. Y nosotros en Historia Argentina leemos en los manuales que se perdió Tacuarí en el campo de batalla, pero se ganó en un escritorio. ¿Se ganó en un escritorio? ¿Qué escritorio estaba Belgrano cuando le dijo no nos rendimos o cuando fue con sus 400 hombres a enfrentarse a 3000? No hubo un escritorio, ni tampoco un segundo para pensar las cosas. Ese era Manuel Belgrano, el que finalmente volvió, tuvo que soportar un juicio por su campaña del Paraguay y después una serie de hechos lo devolvieron a patricios y lo pusieron nuevamente con unos escuadrones en Rosario. Febrero de 1813, él está en Rosario y decide que a las baterías que en 1813 es combate San Lorenzo, por eso perdón la confusión. En febrero de 1812 él llega a Rosario y arma unas baterías que en 1812 se llamaban Libertad e Independencia. Hablar de independencia en 1812 era algo realmente extraño. Y ahí, bueno, sabemos el episodio de la creación de la bandera, que también lo voy a pasar muy por alto, pero le voy a hacer una aclaración. Belgrano estuvo poco más de 3 semanas en Rosario, en esa misión. En ese brevísimo periodo le pidió autorización para que sus soldados usaran una escarapela celeste y blanca, y en ese periodo fue que le comunicó al triunvirato que había creado una bandera. Cuando nosotros hoy vinculamos tanto a Belgrano con Rosario y con la creación de la bandera, es una situación que no termina de marcar exactamente lo que ocurrió.
Hoy Rosario quiere que Belgrano, que los restos de Belgrano vayan a Rosario, por un episodio único en la historia, en la gran historia de Belgrano, de las cantidades de situaciones que vio Belgrano. Es una curiosidad, porque, insisto, estuvo 3 semanas en Rosario y se vino para el norte. Llegó a Salta, desde Salta subió con el ejército a Jujuy y ahí estuvo esperando. Esta parte de la historia ustedes la conocen muy bien. Y allí es cuando justamente él está tratando de reconstruir ese ejército desmoralizado, muy perdido, y se encuentra con un problema, con el problema de que ya, digamos, los realistas, con Pío Tristán, ya venían avanzando y tomando las posiciones del Alto Perú. El sur de Bolivia ya estaba llegando a manos de los realistas. Y toma una decisión determinante, pero fíjense lo curioso de las fechas. El 25 de mayo de 1812, ustedes saben mejor que nadie, que Belgrano hizo bendecir la bandera en la catedral de Jujuy. Y pocos días después le llega la comunicación del gobierno central diciendo que esa bandera no la podía utilizar, que la haga desaparecer, que no era el momento. ¿Por qué es importante esa situación? Porque Belgrano reacciona y le manda desde acá una carta a Rivadavia, que era el que le había escrito. Él era muy amigo de Rivadavia, y entonces, un poco ofendido, empieza a contestar en tono alto y le dice: ¿por qué esa bandera, por qué esos colores que ya usaban los ejércitos, yo los pedí para el mío, y porque necesitaba una bandera porque una bandera en el campo de batalla es un instrumento de estrategia? Fíjense lo que dijo Belgrano en esa carta: ¿por qué esos colores que ya se usaban? O sea, Belgrano no creó los colores de la bandera. El propio Belgrano lo dice. Esos colores que ya se usaban, los colores ya estaban. Belgrano los puso en una bandera. Pero él no tuvo nada que ver, ni miró el cielo, ni la Virgen, ni el manto, él no tuvo nada que ver con eso. Simplemente creó la bandera. Belgrano, el creador de la bandera. Acá me voy un poco en el tiempo para que vean esta curiosidad. Primero, cuando decimos creador de la bandera, de una sola, me parece que ahí está fallando la contabilidad, señor contador. Pero lo curioso para mí es que él murió en 1820. En 1821, en junio de 1821, se juntaron sus amigos, 20 y pico de amigos, en Buenos Aires, hicieron un banquete de homenaje. Y en 1822 también, unos banquetes que empezaron a las 4 de la tarde. Los banquetes en aquel tiempo eran tempranos por cuestiones de iluminación. En realidad no almorzaban y empezaban a comer a las 4 y seguían un poco más hasta las 6, 7. En este caso, un banquete que duró 4 horas, el del año 21 y después el del año 22, donde cada uno se levantaba y daba un discurso contando sus experiencias con Belgrano, alguna anécdota o momentos importantes en la carrera que ellos hayan estado vinculados con el general Belgrano. A nadie, en los discursos del 21 y del 22, a nadie dijo una sola línea sobre la creación de la bandera. No fue un hecho para sus contemporáneos importante la creación de la bandera. Tenían tanto para contar. Y además, la bandera era como una necesidad táctica, digamos. Bueno, creó la bandera, pero los hechos que había llevado adelante eran mucho más importantes. Por eso, volviendo a su periodo en el norte del territorio, es por supuesto el lugar de Belgrano, el norte del territorio. Y acá quiero ser justo con Jujuy, pero también con Santiago del Estero, también con Salta y también con Tucumán.
el territorio caliente de la época de la Guerra de la Independencia. Y la frontera más caliente es, obviamente, que Jujuy. Yo no estoy muy seguro, ustedes van a saber decirlo, pero la cantidad de enfrentamientos con los realistas, de combates, escaramuzas, batallas, etc. Pero si nos centramos en Jujuy principalmente, y les digo porque yo no sé si hay una noción a nivel nacional, no la hay, pero no sé si a nivel local, de la cantidad de momentos importantes en la historia argentina que se definieron en este territorio. Y lo digo porque no lo sé si cada uno de esos enfrentamientos tiene una correspondencia en la nomenclatura, en los nombres de las calles, de las plazas, etc. No nos podemos olvidar de cada uno de esos episodios tan heroicos, porque digo, si queremos que el resto del país conozca a fondo todos esos momentos, los primeros tenemos que ser los que estamos acá, ¿no? En evocar cada momento. ¿Cómo van a pretender que este porteño evoque algo que ustedes no están evocando? Entonces, yo creo que no existe una noción en general en el conocimiento de la historia del enorme peso militar que tuvo Jujuy. Pero quiero volver al momento de esa respuesta que en el caso de Belgrano fue una respuesta militar, el éxodo. Belgrano aprendió, o mejor dicho, padeció el éxodo en Paraguay, en las campañas del Paraguay, porque a medida que avanzaba hacia Asunción no encontraba nada en las poblaciones, habían arrasado con todo. A Belgrano eso le quedó, y a partir de esa situación se dio cuenta que lo mejor que podía hacer era repetir la experiencia, volver, digamos, representar la misma imagen de desolación que a él le tocó ver. Y por supuesto, planteado desde el punto de vista militar. Porque, fíjense, otra curiosidad, para la historia argentina hay algunos referentes, además de los documentos, que son los memorialistas, los que han escrito sus memorias, las batallas tales, etc. Y si nos pasó tal cosa, perdí un brazo. Bueno, justamente el Manco Paz, el general Paz y el general Lamadrid han escrito unas memorias muy extensas, muy interesantes, pero no consideraron el éxodo algo relevante. Eran militares, les parecía que había que mover la posición. Imagínense si ellos que estaban presentes no lo tomaron con el peso que tenía, imagínense en el resto del territorio. Y sin embargo, no hay ejemplo de sacrificio colectivo más grande, ejemplo en el sentido de admiración, que el éxodo jujeño. Desarraigo, dejar todo, el triste camino del exilio, ¿no? Y lo que yo menciono que es el camino, en realidad, a la incertidumbre. Uno piensa, bueno, vamos, nos instalamos en tal lugar. Cuando el pueblo jujeño abandonó Jujuy, era un camino hacia la incertidumbre, ¿no? ¿Volverían? ¿No volverían? Qué enorme ejemplo de abnegación, qué emoción. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hicieron? ¿Cómo puede venir un hombre con un cargo a pedirnos semejante sacrificio? El 25 de mayo estábamos bendiciendo la bandera. Era una gran celebración. Y para julio ya nos está pidiendo, como dice en el bando, para mí es algo genial en su bando, cuando explica una máxima que tendría que tener en grandes carteles en todos los servicios públicos del país, que es: no hay derechos sin obligaciones. No hay derechos sin obligaciones.
hay obligaciones. Y cuando dice que el que solo cree que hay derechos y no obligaciones es un monstruo abominable. Ya le había pasado a Castelli, había empezado bien y empezó en el Alto Perú, desastre aquí, bajo. Belgrano empezó bien y llegó Vilcapugio. Pero Vilcapugio era una victoria. En Vilcapugio estábamos ganando cómodamente. En términos futbolísticos, ganábamos 3-0 y faltaban 5 minutos, ya estaba. Vilcapugio era una victoria. Y de repente sonó una trompa, un clarín, tocando retirada por confusión de no sabemos quién, y uno en el campo de batalla escucha que alguien dice retirada y pensará en el medio, porque obviamente no peleaban en Wimbledon, no se veía nada. Uno escucha retirada y dice, alguien está viendo la cosa y hay que retirarse. Y ahí pegamos la vuelta, los realistas se dieron cuenta de esa situación y nos empezaron a perseguir. Y lo que era una victoria se convirtió en un desbande por un problema de comunicación. Belgrano tomó la bandera, se subió un morro y le empezó a agitar. Justamente la bandera en el campo de batalla servía para reunir a los grupos. Uno veía la bandera y se acercaba. Pero, claro, me olvidé un detalle. La bandera, justamente él había recibido la comunicación del gobierno central, la bandera ya no la podía usar y él contestó, la voy a usar luego de cuando lleguen las victorias de la patria. En Tucumán llegaron las victorias de la patria, en Salta lo usó y en Vilcapugio la estaba usando. Tomó esa bandera, la bandera que él había creado, la agitó y juntó 300 hombres, entre ellos varios heridos, algunos oficiales, pero la mayoría de infantería. Y había que escaparse de ese morro. Él ya le había perdonado la vida, magnánimo, ¿no? Ya le había perdonado la vida a todos los que había vencido en Salta y no creía que le perdonaran la vida si los atrapaban a todos ellos. Había que escaparse de ahí. ¿Y qué hizo Belgrano? Armó como un círculo de caballos de los oficiales donde puso a todos los heridos. Alrededor de ellos, de los heridos, iban caminando todos los que estaban sanos. Adelante lo puso a Gregorio Pedriel con la bandera argentina. Gregorio Pedriel, uno de sus oficiales. ¿Y él dónde estaba? Atrás, con un fusil, caminando mirando hacia atrás. Perdonen que me emocione. Caminando mirando hacia atrás. Porque no quería que le toque a ninguno de sus 300 de economistas no lo legal. Un gran patriota argentino. Y salvó a esos hombres. Y pudo reconstruir ese ejército. Un acto heroico, valiente, digno de cualquier historia que vemos en las series, ¿no? Un momento heroico de un hombre que no era militar y que caminaba para atrás como si fuera Rambo para que no le toquen ninguno de sus 300. Luego de eso, por supuesto, nueva derrota, la campaña del Paraguay, Belgrano, la campaña del norte, Belgrano. Bueno, pasó a su área diplomática, lo enviaron a Rivadavia, eran amigos, en definitiva, a Rivadavia y a Belgrano, a Londres, a negociar con el Reino de Inglaterra que aprobaran lo que nosotros empezamos a gestar, que era la independencia. Me salté, tal vez por emoción, la asamblea del año 13, porque la asamblea, por supuesto, quiso declarar la independencia. La intención de la asamblea del año 13, principal, era declarar la independencia. Bueno, ya sabemos que no llegaron. ¿Saben lo que hicieron? Muchas cosas en el camino? Por ejemplo, ordenaron acuñar moneda. A partir de la asamblea del año 13 tenemos moneda propia. La asamblea del año 13 decretó el nacimiento de la moneda argentina el martes 13
de abril de 1813. No podrían haber esperado un día más, ¿no? Bueno. Pero sí nos dieron el sello, ¿no? Ese sello que tenemos en una bandera muy bien restaurada, ¿no? Y por eso hablaba de la segunda, de las banderas de Belgrano, ¿no? Yo no se los voy a enseñar. Ustedes tienen una reliquia envidiable. Envidiable. Nosotros en Buenos Aires tenemos las banderas de Macha y bueno, en lo que tenemos estamos orgullosos. Pero ustedes tienen no solo la bandera, sino toda la documentación. Es algo maravilloso. Las actas del Congreso de Tucumán desaparecieron. Las traía un chasqui a Buenos Aires, se fue a unos matorrales a hacer sus necesidades y le apuntaron con un trabuco y se las robaron. Nos afanaron el acta de propiedad, de independencia. Y ustedes tienen todo acá. Les dije que lo habíamos mandado a Belgrano y a Rivadavia a Londres, ¿no? En Londres hacían algunas reuniones, pero no llegaban a concretar. Pero lo que sí descubrieron ahí es una moda masculina, llamada el dandismo, creada por los franceses. El dandismo era hombres que se cuidaban el aspecto, se cuidaban las uñas, usaban perfumes, usaban peinados ya más cuidados, buenos pañuelos, se pasaban mucho tiempo armándose los pañuelos y usaban los pantalones de montar, ¿no? Hoy le decimos las calzas de Belgrano, ¿no? Pero eran pantalones bridge, pantalones de montar. ¿Y por qué? Porque era la moda de los ingleses ir a la campiña a pasar, los que la pasaban bien, a pasar temporadas, y uno tenía caballo, no tenía caballo, tenía que estar vestido así, ¿no? Y Belgrano y Rivadavia se vistieron así y los dos posaron en cuadros vestidos de esa manera. Y cuando Belgrano volvió y fue a Tucumán, los propios paisanos de su ejército lo miraban y decían: ¿qué le pasó? Se cambió. E inclusive algunos decían: pero tiene maneras afeminadas. El futuro general de arte escribió: Belgrano tiene maneras afeminadas, que era justamente una de las características del dandismo. Tener cuestiones afeminadas en el sentido de cuidarse el aspecto, verse bien, perfumarse. Chicas, los señores de aquel tiempo nos poníamos una camisa un lunes y nos la sacamos al lunes siguiente, lo usamos para dormir también. Salía amarilla y sola se iba. Y Belgrano de pronto olía bien, tenía conversación, buen trato en las tertulias. En las tertulias los señores nos poníamos a hablar de las cosas muy importantes que teníamos que hablar y las chicas iban por otro lado y Rivadavia y Belgrano se acercaban y hablaban con las chicas. Tenían mucho éxito para celos de Juana del Pino, casada con Rivadavia, ¿no? Pero tenía mucho éxito en las tertulias estos señores. Y miren que Rivadavia no ganaba un concurso de belleza, pero ni pagando, ¿no? Y sin embargo esa apertura al diálogo, bueno, todo eso son, fíjense, un detalle en el que Belgrano también estuvo presente, ¿no? Pero hay algo más que también une toda esta situación vivida en el Éxodo, porque cuando yo dije que no existía un 24 de septiembre, un 13 de febrero, un 20 de febrero, o antes que si no había antes un 23 de agosto, miren este detalle. El Congreso de Tucumán se hizo justamente en Tucumán por dos motivos. Primero, porque en Buenos Aires ya no querían saber, o sea, nadie quería saber nada más con Buenos Aires. Ya había perdido todo su crédito, sobre todo en la Asamblea del año 13. Y otra de las situaciones era la equidistancia desde Buenos Aires hasta la última ciudad del Alto Perú, por el medio, prácticamente era Tucumán. Y el tercer punto era un homenaje a la batalla de Tucumán, o mejor dicho, al territorio de Tucumán, porque todos sabemos que en la batalla de Tucumán hubo fuerzas de Tucumán, de Salta y de Jujuy.
Así que por eso el Congreso sesionó allí. Pero el Congreso comenzó a sesionar el 23 de marzo del 16. Y tenía 4 puntos fundamentales donde se tenían que poner de acuerdo. Uno era definir quién iba a ser el director supremo. El otro era declarar la independencia. El otro era qué forma de gobierno. Y la cuarta, dónde iba. Y la cuarta era una constitución. Esos eran los 4 puntos. Empezaron en marzo y hablaban de las multas a carreteros, o sea, como que no avanzaban. A tal punto que el diputado Sánchez de Bustamante, en junio, decidió que se pusieran afuera carteles con lo que trataban, porque todo el mundo se quejaba, carteles que indicaban de qué se iba a hablar el día, era como el menú del día. Uno pasaba por ahí y veía, bueno, iban a hablar de tal y tal cosa. Porque para bajar un poco el nivel de reclamos de que estaban por junio y todavía no habían tomado, la única decisión que habían tomado era elegir a uno de sus diputados, a Juan Martín de Porredón, director supremo. Y el próximo paso era la independencia. Y no avanzaba, y no avanzaba. Y ahí vino el momento, un momento de esos momentos, vamos a llamarlos momentos Belgrano, ¿no? Él estaba en Buenos Aires, había llegado de la misión a Londres, y Porredón le escribió para que fuera a Tucumán. Y eso fue. ¿Qué querían? Porredón. Querían que Belgrano hablara, habiendo estado en Europa, para que les contara a todos los comensales cómo nos veían en Europa, cómo nos veía él a la distancia y qué sugería que hiciéramos. Entonces empezó una charla Belgrano contándoles cómo nos veían desde afuera. ¿Y cómo nos veían? Desunidos. Nos veían que cada uno andaba por su cuenta, que nos peleábamos entre nosotros y que así la patria se moría, la idea de patria se moría. Eso que habían ellos levantado se estaba perdiendo. Cuando decía estas palabras y cuando empezó a hablar de que la patria se estaba perdiendo, no pudo soportar la angustia y se le caían las lágrimas mientras hablaba. Díganme si no estamos ante uno de los momentos más emotivos de la historia argentina. Cuando el 6 de julio por la tarde Belgrano le habla a esos grandes diputados y se le caen las lágrimas de emoción, o más bien de angustia, por lo que está diciendo. A tal punto que contagió esa angustia, se la contagió a algunos diputados que también se emocionaron. Luego de ese momento tan mágico, Belgrano dijo que nosotros teníamos una solución de tomar una resolución, por más que todos pensáramos de manera distinta, pero que después siguiéramos discutiendo, pero que este paso lo teníamos que dar. Y así fue como esa charla de Belgrano tuvo su efecto. Al día siguiente, el día siguiente era domingo, no se sesionó, el lunes 8 de julio se hicieron los preparativos y el martes 9 de julio a las 2 de la tarde se declaró la independencia. Díganme si Belgrano no tuvo nada que ver en la declaración de la independencia. Por eso, cuando planteamos el tema de Belgrano en el norte, la gran historia de Belgrano no es la Revolución de Mayo, porque aparte la gran historia de la Argentina no es la Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo es un momento necesario e importante, institucionalmente importante, pero es una decisión de un grupo. Vuelvo a hablar de nuestra geografía. Es una decisión de un grupo en un rincón, en ese caso en los rincones más al sur del territorio, que todavía había que contagiar esa idea al resto, y además con toda con todas las dificultades de la comunicación de aquel tiempo. Así que eso que se habló y que se definió, esa autonomía que se decidió en mayo de 1810, realmente
se cristalizó, se corporizó en cada uno de esos valientes soldados del norte que participaron de las campañas y en ese valiente pueblo del norte que protagonizó el éxodo. Antes, digamos que estamos en los papeles todavía, pero no habíamos tomado posesión de esa decisión tan importante. Y de repente nos encontramos desde muy lejos, insisto, desde Buenos Aires, viendo que hay gente respondiendo, hay hermanos que están respondiendo a esa decisión. Pero no la tomamos con la temperatura real. 4 o 5 semanas después vamos enterándonos que hay una batalla, tal cosa, pero sin tomar la dimensión real, porque insisto, el tiempo y la distancia hacían que ya la noticia viniera muy cocinada. Hoy nosotros nos estamos enterando dentro de 15 segundos de que apareció un nuevo chat. No digo de qué, pero así rápidamente nos enteramos todos. Bueno, en aquel tiempo no era así. ¿Saben qué pasó el 23 de agosto de 1812? En Buenos Aires se hizo la bandera argentina por primera vez. 23 de agosto de 1812. ¿Ve? Rivadavia, que le había discutido a Belgrano por carta, y Belgrano, que recibió la carta después, para que se entienda la confusión de los tiempos, Belgrano recibió la carta en julio, le contestó, y la respuesta la recibió Rivadavia en agosto, donde él ya estaba de acuerdo con la bandera, porque la bandera argentina ya se había instaurado en Buenos Aires. Ahora que está en Buenos Aires, ahora vale, ¿no? 23 de agosto. Digo, los que damos la vuelta al obelisco, vemos que ahí dice que en la iglesia de San Nicolás, que estaba ahí, se había izado por primera vez la bandera argentina en Buenos Aires, el 23 de agosto de 1812. Por eso, tratar de comprender la historia de una forma lineal siempre nos va a generar una cantidad de confusiones. Y ya para terminar, hablamos de 25 de mayo, ¿no? 25 de mayo de 1810, el 25 de mayo de 1812. El 25 de mayo de 1820, en Buenos Aires, se hizo una gran celebración, una misa de acción de gracias, un Te Deum, etc., por los 10 años de la Revolución, ¿no? Entonces, Buenos Aires, en general, en todas las plazas del territorio, se celebró ese momento. Belgrano, el 25 de mayo de 1820, estaba en Buenos Aires, pero él no fue al acto. Ese día llamó a sus abogados para escribir su testamento. Ese día ya era consciente de que le quedaban muy pocas semanas o tal vez días de vida. Ese fue el momento 25 de mayo de 1820 del general Manuel Belgrano, que cuando murió, como también saben, no tenía, como los que tenían eran deudas, y las deudas que tenía eran contraídas por préstamos que le había hecho él o deudas que se había generado para favorecer a sus soldados, y a él le debía al gobierno sus sueldos, y entonces un hermano tuvo que poner una cómoda, un mármol de una cómoda, para que hiciera la lápida. Esa lápida que a los 30, 40 años, en el piso del atrio de la iglesia de Santo Domingo, donde están sus restos, estaba tan pisoteada que ya apenas se leía que ahí yacían los restos del general Manuel Belgrano, y que obviamente por suerte se decidió hacerle un homenaje como corresponde. Buenos Aires lo vio nacer a Belgrano, Buenos Aires lo vio crecer y formarse, y lo vio como un gran economista. Pero bueno, San Martín tiene Cuyo, ¿no? Belgrano, por supuesto, tiene el norte. Belgrano para el norte es el gran patriota, y el norte es para Belgrano el lugar donde
pasó más tiempo de estos tumultuosos años entre 1810 y 1820. Por eso es que yo tengo el enorme orgullo de hoy participar de la quema, de verlos, de ver ese momento y de pensar que, bueno, que de alguna manera ustedes no abandonan un norte, que es el de que el éxodo siga siendo uno de los momentos centrales de la historia argentina, que sin duda lo es, y que esperemos que a partir de hoy, a partir de siempre, lo tengamos mucho más presente de lo que teníamos hasta este momento. El éxodo jujeño es digno de aplauso. Yo diría, si yo estoy en el Teatro Colón en este momento y soy el director de una obra, diría un momento, brindar de pie todos un minuto de silencio y un aplauso por los héroes del éxodo jujeño, porque no hay que morir nada más para sacrificarse, perder todo también es una manera de sacrificarse. ¿Por qué? Por la libertad, nada menos. Bueno, muchas gracias.